¿Qué tal, pueblo de Dios? Quiero compartir con ustedes unos minutos solamente meditando en un versículo del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12, que es muy conocido. Yo sé que para todo el pueblo de Dios es conocido este versículo, que tiene que ver con la oración de Daniel. Después de 21 días de oración, él recibe la respuesta a su petición. Quiero recalcar que no eran 21 días de ayuno como algunos creen que el ayuno de Daniel le llama, ¿no? Estos 21 días eran de abstinencia de algunas comidas, pero Daniel aflige su alma acerca de esta respuesta que recibe y también su necesidad e interés que él tenía en conocer qué iba a suceder con el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué venía enseguida? Quiero enfocarme en este versículo, Daniel capítulo 10, versículo 12, porque hay cosas que ahí podemos nosotros aprender muy bien, muy buenas para nuestra vida de oración. Dice entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí el arcángel le está entregando a Daniel la respuesta a su petición. Recordemos que esto fue 21 días después que él dispuso en su corazón dos cosas. Número uno, dispuso entender. Y número dos, dispuso humillarse delante de Dios. Creo que desde el principio el profeta dispuso en su corazón. La primera cosa que debemos aprender nosotros es que debemos de tener disposición para orar, disposición para buscar a Dios. Estamos muy ocupados, tenemos mucho que hacer, yo sé, en la vida, y a veces nuestra oración es muy precaria, muy poquita, pocos minutos. Resumimos nuestra oración, queremos en un resumen de 5 minutos pedirle a Dios todo lo que nos llevaría horas. Entonces, creo que debe haber disposición en el corazón del creyente para buscar a Dios. Hacer tiempo, hacer tiempos y dedicar esos momentos para estar en la presencia de Dios. Dice, Daniel dispuso en su corazón dos cosas: entender cuál era la voluntad de Dios para su pueblo, cuál era la voluntad de Dios para el futuro, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia, para nuestra iglesia local, cuál es la voluntad de Dios para el ministerio. Entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestro contexto. También humillarse, dice, ante la presencia de Dios. Es una disposición del corazón. Recuerden que el pueblo de Israel fue acusado siempre de ser de dura cerviz, porque algo que ellos no tenían era disposición de humillarse ante su Dios. Y entonces creo que es algo que necesitamos nosotros permanentemente, tener esa disposición en el corazón, esa decisión desde nuestro corazón, de entender de verdad cuál es la voluntad de Dios y de humillarnos como debemos de vivir ante la presencia de Dios. Luego dice el ángel a Daniel, desde el primer día que te dispusiste a orar, a pedirle a Dios, desde ese día se autorizó la respuesta. Entonces, muy importante, de verdad, es una de las partes del versículo que a mí me impactan, porque la respuesta no se dio 21 días después, sino que Dios decide responder a esa petición de su siervo Daniel desde el primer día que dobló sus rodillas. Dios toma la decisión de responderle. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña muchas cosas, pero una de ellas es que la oración sí vale, sí importa. Las oraciones le importan a Dios. Si usted dobla sus rodillas para humillarse ante su Dios y presentar sus peticiones, a Dios sí le importan nuestras peticiones. Él está interesado en nuestras peticiones. ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué queremos saber? Él está dispuesto a dar respuesta a esas oraciones. Entonces, muy importante, desde el primer día que Daniel tomó la decisión de orar, la respuesta se dio. Dios dijo, acá está, esta es la petición de mi siervo y acá te va la respuesta. Ahora, tardó 21 días en llegar porque hubo un príncipe demoníaco que se le opuso, que estaba opuesto a Dios, que estaba opuesto a la respuesta de Dios.
y que se opuso al arcángel para que no trajera la respuesta al profeta. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, no envió o hizo porque la respuesta llegara al mismo día? Como dicen algunos teólogos, creo que aquí Dios está enseñando a su siervo también. Y es que hay algo que nosotros necesitamos aprender, es a perseverar en la oración, y eso es doctrina en la Biblia. La palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento a que debemos perseverar en la oración. También está entrenando a su siervo a mantenerse en oración. Esa es la actitud que Dios desea de nosotros, de vivir humillados ante Él, y no ante el pecado, no ante las circunstancias de la vida, sino humillados ante Dios, perseverar en la oración y esperar hasta que la respuesta llegue. Yo creo que aprendemos ahí que Dios quiere entrenarnos para la oración. Por eso a veces la respuesta no llega luego. La otra cosa que podemos aprender de esta tardanza en la respuesta, en que la respuesta llegara a Daniel, es que hay demonios que se oponen a la voluntad de Dios. Bueno, de hecho todos están opuestos a la voluntad de Dios, pero hay demonios que se interponen en la oración para que no recibamos respuesta a la oración, especialmente las respuestas que tienen que ver con el plan de Dios, que tienen que ver con el alcance y la salvación de las almas. Los demonios se oponen a eso, y muchas veces nosotros claudicamos desde el principio con nuestras oraciones. A lo mejor 1, 2, 3 veces presentamos nuestra petición y la olvidamos después, con razón que no recibimos respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de esta experiencia de Daniel. Él estaba muy interesado en entender y en humillarse ante Dios, y oró, y no desistió sino hasta que recibió la respuesta a su oración. Perseveró en la oración. Él no sabía que iba a esperar 21 días, pudo haber sido más, pudo haber sido menos. Sabía que Dios es todopoderoso y que Dios está interesado en revelarle a su pueblo su buena voluntad. Pero quizás él mismo no sabía que había oposición demoníaca a la respuesta de su oración. Entonces Daniel, como un hombre humilde, humillado ante Dios, persevera en su petición hasta que la respuesta llega. Y a Daniel en este libro se le dice una frase muy bonita de parte de Dios a través de sus mensajeros, que él era un siervo muy amado, muy amado. Recuerden que la palabra dice que Dios tiene comunión con los que intimidan con Él, ¿no? Dios tiene intimidad con sus hijos, con sus siervos, y nos ama. No tenemos que olvidar este punto. Los hijos de Dios somos muy amados de Dios, aun cuando oramos poco. Somos muy amados de Dios, pero estoy seguro que ese mismo amor de Dios por nosotros anhela que nosotros lo amemos igual, y que nosotros permanezcamos en la oración, hablando con nuestro Dios hasta que venga la respuesta. Escuche bien esto: Dios quiere dar respuesta a nuestras oraciones, Dios quiere responder, pero muchas veces nosotros claudicamos antes de tiempo. Perseveremos en la oración. Esta es mi palabra esta mañana en Daniel 10, capítulo 10, versículo 12. Que el Señor les bendiga.